Juan capítulo 5, versículo 1. Y una de las cosas importantes es, ¿qué es un milagro? Porque hay una percepción de los milagros, ¿no? Por ejemplo, si alguien que siempre llega tarde, de pronto llega temprano, tú le puedes decir a esa persona, oye, qué milagro que llegaste temprano, pero realmente si te das cuenta eso no es un milagro. Otra de las cosas que gente dice, ¿no? Es cuando alguien durante muchos años no ha hecho ejercicio y está gordito, gordita, chubby o así, y de pronto empieza a ir al gimnasio. Una de las cosas que tú le puedes decir a esa persona, oye, es qué milagro que estás haciendo ejercicio y que estás bajando de peso. Pero otra vez, esos no son milagros. Y un milagro en la Biblia es una intervención sobrenatural de Dios que es separado de su creación en su creación. Es algo completamente sobrenatural, es algo que no podrías ver que suceda de manera ordinaria o normal. Yo siempre he entendido así los milagros, es que Dios decide de pronto meter la mano en este mundo para hacer algo fuera de lo normal y revelarse a Él mismo como Dios, el Dios de la creación. Y una de las cosas que vemos a Jesús, y vamos a estar estudiando en esta serie, es Jesús haciendo milagros, siendo Jesús Dios, que en este capítulo de Juan capítulo 5 así lo vamos a ver revelado, siendo Jesús Dios metiendo la mano en su creación, involucrándose por completo en medio del caos, en medio de la enfermedad. Vamos a ver también en las próximas semanas cómo Jesús se involucra en medio de su creación en crisis económica y cómo Él puede meter la mano. Y una de las cosas que Jesús lo hace es para avalar quién es Él, para revelarse Él como el Dios de la creación. Y una de las cosas que te invito a hacer durante este tiempo es en tu vida y en la vida de tus familiares y de tus amigos, estar a la expectativa de que Dios meta la mano y que podamos ver milagros. Es un tiempo sumamente difícil y sumamente complicado. Y no sé tú, pero una buena pregunta que yo te podría hacer es, ¿cómo has estado durmiendo los últimos días y las últimas semanas? Y de pronto hasta en eso, o sea, necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida, algo sobrenatural, algo que Dios haga entre nosotros, entre su creación y entre su pueblo. Y entonces vamos a comenzar en Juan capítulo 5 y vamos a ver un milagro de Jesús. Y vamos a ver cómo Dios nos habla y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. Juan capítulo 5, versículo 1, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, que no nos dice claramente Juan qué fiesta era. Posiblemente es Pascua, posiblemente es Pentecostés, realmente no lo sabemos. Pero entonces había una fiesta y los judíos en sus fiestas tenían 3 fiestas importantes y todos tenían que ir a Jerusalén en estas fiestas. De donde quiera que estuvieras era un momento muy importante para ellos. Y entonces justo en esta fiesta de los judíos, y mira lo que sucede, y subió Jesús a Jerusalén. Siempre donde quiera que estuvieras, si tú estabas en esta época en Israel, si estarías en el norte, en el sur, en el este o el oeste, si tú ibas a Jerusalén, no importa que bajaras de norte a sur, tú subías a Jerusalén. Así siempre se describía a Jerusalén, es subir a Jerusalén. Justo donde en Jerusalén estaba el templo y estaba la oración y estaban todos, tú subías de donde fuera cantando los salmos de ascensión y esto era así, lleno de gozo, lleno de alabanza a Dios. No solamente subían los judíos, también subían no judíos o buscadores de Dios o hombres piadosos que estaban buscando simplemente cómo adorar al Dios de los judíos, a Jehová de los ejércitos, aquel creador del universo, al un solo Dios verdadero. Y entonces Jesús decide subir a Jerusalén, versículo 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Ahora, si tú vas hoy a Jerusalén, puedes ver claramente cómo está la barda que rodeaba el templo, que era la barda realmente que estaba manteniendo la cerca o las bardas del templo, donde ya no quedó nada, piedra sobre piedra fue tirada.
pero justo al norte del templo puedes encontrar este lugar, lo que era un estanque de Betesda, donde realmente no era un estanque, sino eran dos estanques, y está cerca de esta puerta que se llama Puerta de las Ovejas, que se le llama Puerta de las Ovejas porque se cree que ahí llevaban las ovejas para el sacrificio. Entonces lo que vemos es, lleno de mensajes y de simbolismos la palabra de Dios, y entonces está cerca de esta Puerta de las Ovejas. Y había un estanque llamado en hebreo Betesda, que en hebreo significa casa de misericordia. Ahora, el templo era la casa de Dios, y Jesús dice, esto no es cueva de ladrones, sino es casa de oración. Era el lugar de adoración, pero de pronto vemos que no, que hay un lugar cerca del templo donde se le llama casa de misericordia, y vamos a ver qué había dentro de este lugar. Y lo que vemos es que el cual tenía 5 pórticos. Una de las cosas que puedes hacer cuando estás estudiando tu Biblia, de pronto es relacionar, por ejemplo, Juan capítulo 5 es donde está el estanque, donde hay 5 pórticos. Entonces ya puedes como ubicar las historias en la Biblia, y tiene este lugar 5 puertas o 5 pórticos. Está cerca de la Puerta de las Ovejas, y es este estanque que se llama Betesda, o casa de misericordia. Versículo 3, y en estos yacía una multitud de enfermos. Ahora, casa de misericordia, pero está completamente lleno de enfermos. Todo mundo que estuviera enfermo en Jerusalén decidía ir a este lugar, a esta casa de misericordia. Pero entonces te das cuenta, si tú hubieras entrado en estos tiempos a este lugar, tú hubieras visto no una casa de misericordia, sino tú hubieras visto una casa de miseria, de dolor. Y lo que estamos viendo hoy en el mundo, en España, en Italia, en Estados Unidos. O sea, yo me quedo helado al ver lo que está sucediendo en Nueva York, una ciudad donde los hospitales son de primer mundo, donde tienen todos los recursos. O sea, dices, ¿no? O sea, estos cuates piensan no en pesos, sino en dólares, y de pronto como todo lo que está pasando en esta emergencia de salud ha doblado por completo al mundo, y no importa cuántos dólares haya, no importa cuántas camas de hospitales, no importa de qué partido político sean, simplemente todo lo que está sucediendo pareciera no una casa de misericordia, sino una casa de miseria. Pero fíjate lo que sucede aquí. Y entonces yacía una multitud de enfermos. Entre esos enfermos estaban ciegos, cojos y paralíticos. Y ellos estaban esperando, ¿qué esperaban? Y una de las cosas que de pronto este lugar se vuelve un lugar un lugar de esperanza. Ahora, ¿qué estaban esperando ellos? Por supuesto, ellos estaban esperando que su situación cambiara. Esperanza. Podemos ver y deducir de esto que tenían fe que su situación cambiara. En esta casa de misericordia, un lugar donde hay agua, donde hay estanques, y ellos, pero mira lo que estaban esperando. Ellos no estaban esperando y no estaban poniendo sus ojos en Dios. Ellos estaban esperando, por supuesto, que su situación cambiara, pero no estaban esperando no estaban poniendo sus ojos en el lugar correcto, porque ellos estaban esperando el movimiento del agua. O sea, si tú lees esto, dices, o sea, ¿cómo estaban esperando el movimiento del agua? Y de pronto el versículo 9 el versículo 4 nos explica por qué estaban esperando eso. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. O sea, Ahora, esto por supuesto no lo está diciendo la Biblia como si fuera un hecho. De pronto y hoy hay así noticias. No, es que, mira, con todo esto que está pasando en el mundo, tienes que probar este producto, porque este producto, cualquier enfermedad que tengas, este producto lo sana.
Y de pronto el mundo está lleno de charlatanes, está lleno de noticias falsas, está lleno de cosas que dan una falsa expectativa. O sea, simplemente pon tu esperanza en esto. Y de pronto Jesús decide ir a este lugar, a un lugar donde es casa de misericordia, pero realmente es casa de miseria, donde la gente está poniendo su expectativa en algo, o sea, totalmente irreal, o sea, como un ángel descendía de tiempo en tiempo. Ahora, yo si estuviera enfermo diría, oye, ¿y cada cuánto viene el ángel? ¿Y cómo se ve eso? O sea, ¿cómo se mueve, cómo se va a mover el agua? Y fíjate, el primero que se aviente al estanque queda sano de cualquier enfermedad. Y yo digo, pero hay ciegos. O sea, un ciego, ¿cómo va a ver en qué momento el agua se está moviendo? ¿Qué esperanza tiene? Y hay cojos. Y si es el primero que se avienta el agua, o sea, el que realmente es cojo no puede llegar al agua sin que nadie le ayude. Y te das cuenta de pronto, o sea, han puesto ellos su expectativa en algo que no es Dios. Quedaban sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y date cuenta, lo que estamos viviendo es un virus que enferma tus pulmones y tus vías respiratorias, te da fiebre y no hay una medicina que le cure. Y de pronto Dios nos pone en una situación igual que a ellos, hace 2000 años, para ver dónde vamos a depositar nuestra esperanza y nuestra confianza. Y te pido un favor y te ruego, no creas a los charlatanes que están vendiendo productos, que están vendiendo ideas, que están diciendo que así con esto no te va a suceder nada. Porque mira, si esto funcionara, entonces no habría nadie en este estanque. Estaría completamente vacío. Leyendas, fake news, y de pronto hay gente que se aprovecha en medio de esto para poner falsas esperanzas y juegan con la gente y con las esperanzas de la gente. O sea, tienes que tener cuidado porque a veces nos creemos cada cosa. Y entonces fíjate, versículo 5, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entre todos estos, no sabemos cuánto había, pero es una multitud, muchísimos, muchísimos. Y entre todos estos había un hombre. O sea, piensa en esto, 38 años enfermo. Quiere decir que, por supuesto, era mayor de 38 años, pero no dice que se enfermó de nacimiento, sino posiblemente era un hombre de, no sé, 48 o 58 o 68, pero lleva 38 años con esta situación en su vida. 38 años es mucho. Y él estaba enfermo. Versículo 6. Y cuando Jesús lo vio, ahora fíjate, Jesús escoge subir a Jerusalén y en vez de decidir ir al lugar donde no hay enfermos, porque a los enfermos no los dejaban entrar al templo, ellos no podían y no tenían acceso al lugar de la adoración. Cojos, ciegos, no tenían acceso, leprosos. Y de pronto lo que vemos aquí es que Jesús, en vez de ir a la casa de oración, a la casa de adoración, decide ir a este lugar, a la casa de miseria. Y lo que lo hace este lugar, casa de misericordia, es la presencia de Jesús. Misericordioso. Y mira, Él se mueve entre esta multitud. Él nos incomoda. Él en medio del caos, en medio del dolor, en medio de la crisis económica, en medio de la enfermedad. Podríamos decir hoy, en medio de la pandemia, Jesús nos incomoda.
Y Jesús se mueve entre eso. Y Jesús en medio de esto, Juan capítulo 5, pone sus ojos en este hombre. Mira cómo el hombre no pone sus ojos en Jesús. Jesús pone sus ojos en este hombre. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio. Y mira, estaba acostado. Era paralítico, estaba acostado. Es lo que llevaba acostado por 38 años. Llevaba en ese lugar 38 años esperando algo. Año tras año, mes tras mes, semana tras semana, día tras día. Y lo que cambió su vida es que Jesús puso sus ojos en él. Y cuando Jesús lo vio ahí acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Tienes que saber esto, Jesús sabe todo. Jesús sabe todo de tu vida. Jesús sabe todo por lo que has pasado. Jesús sabe incluso cosas que ni tú sabes de ti mismo. Lo más profundo de tu ser, de tu alma, de tu espíritu, de tus sentimientos. Jesús sabe cosas de tu físico que ni siquiera tú sabes. Y entonces Jesús supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, mira dos cosas que hace Jesús. Este hombre no ve primero a Jesús, Jesús ve primero a este hombre. Este hombre no le habla primero a Jesús, sino Jesús le habla primero a este hombre. Y ese es el Jesús de la Biblia. Jesús ha decidido poner sus ojos en ti antes de que tú decidas poner tus ojos en Él, aun cuando tu esperanza no estaba en Dios. Y Jesús te habla primero a ti antes de que tú le puedas contestar y decir algo a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora, ¿qué pregunta? O sea, está en un lugar que se llama Casa de Misericordia. Está en un lugar donde la gente tiene una falsa expectativa de que ahí, en el momento que suceda algo, puede ser sanado por completo. Y de pronto Jesús viene y conoce perfecto a este hombre. Este hombre no conoce a Jesús, pero Jesús conoce perfecto a este hombre y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y hay gente que está bien consigo misma así como está y no quiere cambiar. Y una de las cosas que ha hecho esta pandemia es confrontarte contigo mismo, con tu pecado y ponerte cara a cara con Dios. Y de pronto te das cuenta que hay cosas en tu vida que has estado cómodo con ellas y que por más que Jesús ha querido cambiar en ti, tú no has querido cambiar. Y es lo que está pasando con este hombre. Él está bien así y de pronto ya, o sea, ya está acostumbrado, ya lleva 38 años acostado y está bien, está cómodo así, lleva 38 años ya con su situación, ya está acostumbrado. Y de pronto en nuestras vidas ya estábamos acostumbrados a ciertas cosas, ya estábamos cómodos con ciertas cosas. O sea, todo el mundo sabía que este hombre estaba enfermo, estaba paralítico, estaba acostado. O sea, todos saben que ya era parte él de este estanque. Fuera del lugar de la adoración. Posiblemente después de 38 años. Ya se había olvidado él de los salmos,
de cantarle a Dios, de llevar y presentar su sacrificio ante Él, de la bendición sacerdotal, el sumo sacerdote salir y bendecir al pueblo, a levantar sus manos y bendecir al pueblo. Posiblemente después de 38 años ya se había olvidado de todo esto y de pronto se encuentra con el sumo sacerdote Jesucristo. Posiblemente él ya se le había olvidado lo que es ser bendecido por Dios. Y ya estaba cómodo así. Y mira lo que sucede, porque Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y versículo 7, este hombre le pregunta, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy yo, otro desciende antes que yo. Y de pronto, cuando Jesús estaba esperando una respuesta concisa, o sea, Jesús, ¿quieres que te cambie? Y la respuesta correcta es, Señor, sí. Heme aquí, Señor. Y de pronto este paralítico empieza a poner pretextos. Y empieza a decir, bueno, es que no tengo a alguien que me ayude. Es que cuando se agita el agua ya alguien más me gana. Y de pronto, o sea, tenemos que tener cuidado con cuando Jesús viene a nuestras vidas y nos dice, ¿quieres que haga eso en tu vida? ¿Qué pretextos has puesto hasta hoy en tu vida? Pero mira lo que hace Jesús. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo después de 38 años. Y era día de reposo aquel día. Ponte a pensar esto, el día de reposo era Shabbat, era sábado. Y sábado tras sábado, tras sábado, tras sábado, tras sábado, durante 38 hombres, durante 38 años, este hombre no se pudo parar. Y de pronto si tú haces esto, 38 años, por 12 meses, por 4 semanas, este hombre pasó 1814 Shabbats sin ponerse de pie. Y lo que cambia en su vida es la mirada de Jesús puesta en este hombre. Y lo que cambia en su vida es la voz, la palabra de Dios enviada de Jesús a este hombre. Y este hombre, no, fíjate, lo único que puede hacer es poner pretextos. No vemos que hay fe en él. Los milagros de Dios no los hace solamente si tienes fe o no tienes fe. Dios puede hacer un milagro incluso aunque no tengas fe. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios bueno. El Dios de la Biblia es un Dios misericordioso. El Dios de la Biblia Él no está esperando. Él si quiere bendecirte y quiere hacerte bien, lo va a hacer. Y Él ha puesto sus ojos en ti. Él ya puso su mirada en ti. Él ya habló en su palabra y te ha hablado a ti. Entonces ya no hay pretextos. Dios en este tiempo nos ha quitado todos los pretextos. Me encanta porque fue al instante fue sanado. Jesús no esperó una reacción del hombre. Jesús no esperó una respuesta. Jesús no esperó ni siquiera que el hombre le dijera, bueno, sí quiero después de su pretexto. Jesús al instante, porque es Dios, porque Él es rey, Él es soberano, Él hace lo que quiere. Pues eso es lo que me encanta. Me encanta eso de Jesús. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Y entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho.
O sea, lo que estás haciendo, eso no es correcto religiosamente hablando. Pero fíjate, o sea, no te es lícito llevar tu lecho. Y yo me imagino a este hombre diciendo, o sea, llevo 1824 Shabbats que no llevo mi lecho. Ustedes me pueden decir lo que quieran, pero mira su respuesta, versículo 11. Y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. O sea, ni modo de no hacerle caso, ni modo de no obedecer la voz de aquel que me amó así, que puso sus ojos sobre mí, que me amó. Ni modo de tirar mi lecho y no hacer caso. O ni modo, ¿te imaginas? Ni modo de quedarme ahí echado cuando Él ya me sanó. ¿Por qué harías eso con tu vida? Si Jesús ya te sanó y Jesús ya te salvó, obedécele y síguele. No te quedes ahí echado. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y de pronto, fíjate, ellos están más preocupados. ¿Quién está rompiendo el día de reposo? En vez de decir, oye, paralítico, platícanos. Y en vez de preocuparse por este hombre, están más preocupados por su religiosidad, por las reglas que se van a romper. Y así vemos a los religiosos. Están más preocupados por la norma y por la regla que por las personas. Y una de las cosas que yo le he tratado de enseñar a mis hijos es, mi amor, es más importante las personas que las cosas. Mi amor, es más importante las personas que las normas. Es más importante eso. Entonces, versículo. Estos religiosos ni siquiera se alegran del milagro. ¿Sabes que tú y yo cuando veamos milagros, y créeme, vamos a ver milagros, de aquí en adelante hasta que el Señor venga vamos a ver milagros. Cuando veamos milagros, nos tenemos que gozar y nos tenemos que alegrar. Es algo que Jesús hace entre su pueblo, es algo que Jesús hace entre nosotros, es algo que Jesús está haciendo. Y versículo 11. Y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho. Y entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía. Fíjate, este hombre paralítico había sido sanado y él no sabía quién le había sanado, no sabía que era Jesús de Nazaret, no lo conocía. Entonces, ora por tus amigos y tus familiares, porque aun que no conocen a Jesús, Jesús puede hacer un milagro en sus vidas. Ahora, ¿por qué Jesús hace el milagro en este hombre? Porque Jesús, después de hacer el milagro, Jesús se va a presentar con él como Jesús, el Mesías, el Salvador, el Cristo, y va a llevar no solamente una sanación física, sino va a salvar su alma. Es lo más importante. A eso vino Jesucristo. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y esto es algo que tenemos que pensar. Jesús va a este lugar que es casa de miseria, llega a él y se vuelve casa de misericordia, pero se vuelve casa de misericordia para uno solo. Porque Jesús no vino estos 3 años y medio de su ministerio a sanar a todos los enfermos. Jesús no vino a alimentar a todos. Jesús lo que vino es a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a los perdidos. Y lo que hacía Jesús era, hacía milagros simplemente para avalar, para un sello y para revelar que Él mismo era quien decía que Él era. Y ahorita vamos a ver quién decía que Él era. Pero me encanta, ve cómo Jesús se mueve entre los enfermos, los paralíticos, los ciegos,
los cojos. Y entonces este hombre no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora, ¿por qué entonces escogió este hombre? Y déjame te hago la pregunta mucho más directa a ti. ¿Por qué crees que Dios te escogió a ti? Y la respuesta es por gracia. Dios pone sus ojos en este hombre por pura gracia. Dios le habla a este hombre por pura gracia. Dios le sana a este hombre por pura gracia. Y Dios se va a revelar a este hombre por pura gracia. Ese es el Dios de la Biblia. Y Dios se glorifica en medio de gente que está poniendo su esperanza en otro lugar y se revela, mostrando su amor y su compasión y su bondad. Ese es el Dios de la Biblia. Versículo 14. Y después le halló Jesús. Ahora, ¿dónde le halló? Donde hace 38 años este hombre no había ido, en el templo. Lo primero que hace este hombre es ir a adorar a Dios. Lo primero que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida cuando Dios hace algo así es ir a adorar a Dios. Esa es la respuesta correcta. Esto era lo que quería Jesús para este hombre. Que este hombre, siendo paralítico y no pudiendo cumplir su propósito, que el propósito primordial de la humanidad, para lo que Dios nos creó, es para adorar a Dios. Por eso el mundo está como está. Porque ha decidido no adorar a Dios y no conocer a Dios y no glorificar a Dios. Dios mismo dice en su palabra: para alabanza mía los he creado, para mi gloria los he creado. Y de pronto, cuando te das cuenta de eso y empiezas a vivir así, tu vida cambia por completo. Y entonces después le halló Jesús. Fíjate quién encuentra a quién. Este hombre paralítico no sabe quién es Jesús, no sabe dónde está Jesús, no sabe nada de él. Y de pronto este hombre va al templo y Jesús intencionalmente le va a buscar una vez más, ya cuando está sanado. Porque no ha terminado Jesús su obra en este hombre. Porque tienes que saber algo. Milagros no salvan. Lo que salva es una persona. Es Jesucristo. Y mira lo que va a hacer Jesús. Entonces Jesús va y le encuentra a Jesús en el templo y le dijo otra vez, Jesús pone sus ojos en él y Jesús otra vez le habla a él: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué podría ser peor que 38 años siendo paralítico, estando en el mismo lugar, siendo parte ya de un estanque sin esperanza? Y lo peor de esa situación, de una situación de salud, lo peor es una vida tirada y abandonada completa al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te separa de Dios. Es lo peor para alguien. No es una enfermedad. Lo peor para alguien no es 38 años sin esperanza. Lo peor para alguien, lo está diciendo Jesús, lo peor para alguien es separación de Dios. Que estés separado, que vivas una vida separada del Creador. Y ese es el problema desde Adán y Eva. Ellos decidieron vivir su vida separada de Dios, no hacerle caso. Eso es pecado. El pecado es fallar. El pecado es no obedecer. El pecado es no hacerle caso a Dios. Es no considerarlo en tu vida.
Y de pronto Jesús le está diciendo cosas muy profundas. ¿Sabes qué? Has sido sanado, no peques más. Y Jesús vino a este mundo y fue a una cruz y resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. ¿Para qué? Para que le adores a Él, le conozcas a Él y no vivas una vida de pecado. Porque, mira, Jesús te ama tanto. Jesús ama tanto y amó tanto a este hombre que lo que Jesús le dice es: no te hagas más daño. No te hagas más daño. El pecado lo que tiene es que de pronto, sí, o sea, ¿quién le podría decir a un joven que el pecado no es delicioso? Pero al final el pecado lo que te lleva es a la muerte, y una muerte segura. Y la paga del pecado, y es una paga segura, es la muerte. Y Jesús no quiere eso para ti. Es muy importante eso. Y de pronto cuando estás leyendo esto, ¿sabes que no peques más? Se te puede venir a la mente la historia de la mujer adúltera. Juan capítulo 8, exactamente lo mismo. Mira, ve un par de páginas más adelante y Juan capítulo 8, Jesús tiene un encuentro con una mujer que es más, no está enferma, está sana, tan sana está que está adulterando con otro hombre. Y la cachan exactamente en el acto, y lo que sucede es que vienen, la toman, la ponen delante de Jesús, el hombre lo dejan libre. Ya ahí otra vez vemos los religiosos completamente injustos. La ponen delante de Jesús y Jesús lo que le dice a esta mujer es: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Porque te acuerdas, Jesús les dice: quien esté libre de pecado tire la primera piedra, y simplemente desaparecen todos. Todos hemos pecado. Y el único que se queda es esta mujer y Jesús. Jesús se puede quedar porque no pecó, porque es el justo, porque es el puro, porque es Dios mismo. Y entonces le dice a esta mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, porque Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Y le dice: ni yo te condeno, vete. Y le dice exactamente lo mismo que el paralítico. Entonces no importa que estés sano, no importa que estés enfermo, lo que Jesús quiere es cambiar tu vida. Y le dice esto a esta mujer: mujer, vete, yo no te condeno, pero no peques más. Tienes que cambiar tu vida por completo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? Eso es seguir a Jesús. Y mira, vamos a regresar a Juan capítulo 5 y terminar esta historia increíble. Versículo 15. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús, entonces ya sabe quién es Jesús. Y Jesús, acuérdate, Jesús significa Salvador. Mi Salvador es el que me sanó. ¿Puedes decir eso tú hoy? Jesús es mi Salvador. Jesús ha hecho milagros en mi vida. ¿Puedes decir eso hoy? Jesús ha metido su mano de manera sobrenatural en mi vida, en mi salud, en mi mente, renovándola, cambiando lo que yo no podía cambiar, mi corazón. Y entonces él dice: es Jesús. Jesús es el que me ha sanado. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Por qué persiguen a Jesús? Porque Jesús hace lo correcto, ama y tiene compasión, y una casa de misericordia la vuelve, una casa de miseria la vuelve casa de misericordia. Déjame te pregunto algo, que ahora estás en casa. ¿Tu casa es casa de misericordia o es casa de miseria? Tú puedes cambiar eso ahora. Vas a estar muchos días en tu casa, no sabemos cuántos, pero el día de hoy tú puedes hacer que tu casa se vuelva una casa de misericordia, una casa de gracia. Y lo que hace la diferencia es Jesús.
¿Está Jesús obrando en tu casa, en tu vida, empezando por ti? ¿Está Jesús haciendo eso? Y entonces, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, mira totalmente doble moral los judíos, porque por un lado están diciendo, no puedes hacer el bien y bendecir a las personas el sábado, pero ellos sí pueden planear un asesinato. Señor, yo no quiero ese corazón. Perdóname, Señor. Versículo 17, y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Tienes que saber algo hoy. Jesús y su Padre, el que hace milagros, no está en cuarentena, está trabajando. Jesús y el Padre, desde la caída de Adán y Eva, han estado trabajando y han estado buscando y salvando lo que se había perdido. Ellos no han dejado de trabajar en medio de todo lo que está pasando en esta humanidad. Ellos están trabajando y están obrando y están haciendo su obra y ese es nuestro Dios. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios lleno de misericordia, que puede cambiar una casa de miseria en casa de misericordia. Él en medio de esto está poniendo sus ojos en personas y les está hablando. Él sigue trabajando. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendieron perfecto lo que mucha gente no entiende. Ellos entendieron perfecto que Jesús es igual a Dios, que Jesús es Dios. Y Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, y Jesús es tu Señor, y Jesús es tu Salvador, y Jesús ha puesto sus ojos en ti, y Jesús te ha hablado, Jesús no está en cuarentena, Jesús no nos ha abandonado, Jesús está obrando y seguirá obrando. Y esa es nuestra confianza. Y ahí es donde tenemos que estar parados. No poner nuestra esperanza en ningún tipo de falsa esperanza, como ellos lo estaban haciendo en el estanque de Betesda, sino poner nuestra esperanza completamente en Dios, en Jesucristo, en nuestro Salvador. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque aún en medio de todo esto que está pasando, cuando pensamos que estaríamos en miseria, Señor, tú pones tus ojos en nosotros y nos hablas y obras milagros. Y yo te quiero pedir, Señor, que a pesar de nuestra incredulidad, tú hagas milagros entre nosotros y metas mano en medio de tu creación, porque ese eres tú, eres Dios y eres un Dios de milagros. Y nosotros creemos, Señor, que Jesús es Dios y que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y los mismos milagros que vemos haciendo a Jesús en la Biblia los sigue haciendo hoy. El milagro más grande es salvar gente, el milagro más grande cambiar corazones, el milagro más grande es cambiar anhelos. Y de pronto gente que estaba tirada completamente y cómoda con su pecado, conoce a Jesús y en vez de seguir haciendo eso, empieza a seguir a Jesús. Y yo te pido, Señor, que hagas esto en nuestras vidas, en nuestras familias.
Señor, te pido aquí en Veracruz, Boca del Río, Veracruz y en nuestro país, que existan más casas llenas de tu misericordia. Señor, porque eso necesitamos. Necesitamos tu misericordia. Siempre la hemos necesitado, Señor, pero ahora nos damos cuenta que la necesitamos más y más. Y entonces, Señor, henos aquí. Perdónanos si de pronto estábamos muy cómodos con nuestra vida. Y te podemos decir, Señor, que sí queremos. Sí queremos, Señor. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.